Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con el bloque de fisiología renal. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 4, que es mecanismo de secreción y excreción renal. Técnicamente no hablaremos exclusivamente de la secreción, ¿verdad? Sino también de la reabsorción a lo largo del tubo, a lo largo de las nefronas. A pesar de que nosotros habíamos mencionado en el tema de reabsorción tubular, los mecanismos y la forma en cómo se regula, no desarrollamos cómo ocurre en cada una de las porciones tubulares, es decir, en el túbulo contorneado, en el asa de Henle. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ver cómo se modifican las concentraciones de las determinadas sustancias a lo largo de su paso por los túbulos renales. A pesar de que la clase se llama secreción, va a ser de esa manera. Asimismo, cuando terminemos esta parte de reabsorción y secreción a lo largo de la nefrona, vamos a hablar un poco de la regulación de potasio. Entonces, la presentación está dividida de esa manera, secreción tubular y regulación del potasio. Bien, entonces, como les había comentado, la nefrona es la unidad funcional del riñón, que está constituida por el glomérulo y la serie de túbulos. Entonces, a mí me interesa saber cómo se modifican las concentraciones de todas estas sustancias que han sido filtradas a lo largo de los túbulos. Entonces, vamos a comenzar con el túbulo proximal. Si recordamos que hablamos bastante la clase pasada, porque sabemos que el túbulo proximal es la región o digamos el principal o el protagonista de la reabsorción en todo el sistema, porque aquí es donde ocurre la mayor tasa de reabsorción. Vemos que las estructuras o el epitelio del túbulo es un epitelio que está bastante especializado, tiene un alto metabolismo, por ende va a tener una gran cantidad de mitocondrias, pues hay mucho gasto energético. Es un epitelio que evidentemente va a haber un tipo de transporte donde hay hidrólisis ATP, recordemos la clase pasada donde tomamos en cuenta el transporte activo. Hay mucha hidrólisis ATP, por eso necesito bastantes mitocondrias. Vemos que en la superficie de la célula tenemos un borde cepillo que me aumenta la superficie de contacto, lo que me va a permitir que haya una mayor capacidad de reabsorción. También tenemos laberintos extensos de canales intercelulares, ¿verdad? Y también a nivel basal. Y naturalmente vamos a tener muchas moléculas proteicas que me van a funcionar como transportadores para el paso de sustancia de la luz hacia la célula o hacia el intersticio. Bien, entonces dijimos que a lo largo de la presentación vamos a hablar sobre reabsorción y secreción. Entonces vamos a ver qué se reabsorbe en el túbulo proximal. Esto es como un breve repaso también de lo que vimos en la clase pasada. En el túbulo proximal él es muy permeable al agua, entonces se va a reabsorber aproximadamente 65 al 70% del agua que se ha sido filtrada. De electrolito, vemos que se absorben como por ejemplo el sodio, el potasio, el bicarbonato, etc. Recordamos que el sodio por lo general se va a reabsorber por un transporte activo dado por la función de la bomba sodio-potasio TPase localizada en la región vasolateral de la célula, que me genera un gradiente electroquímico, ¿verdad? Tanto de disminuir las concentraciones de sodio dentro de la célula y me va a permitir que la membrana se quede con aproximadamente menos 70 milivoltios. Bien, eso ya lo hablamos en la clase pasada. Eso me va a permitir que el sodio que se encuentra a nivel de la luz pase a la célula y a su vez al intersticio. El cloro también se va a reabsorber de manera pasiva, sobre todo a nivel de las comunicaciones intercelulares, o sea, a nivel paracelular. La glucosa, si recordamos, SGLT1, SGLT2, que son unas proteínas transportadoras que me van a generar un transporte activo secundario, mediado también por la diferencia de concentraciones de sodio, eso lo vimos en la clase pasada, y se reabsorbe aproximadamente, bueno, aproximadamente no, debería reabsorberse el 100% de la glucosa cuando pasa por el tubo contorneado proximal, igual los aminoácidos. Otras sustancias que se reabsorben, por ejemplo, la urea, el lactato, etc., pero en menores proporciones. Bien. Si vemos acá, si somos lo suficientemente detallistas, aquí dice isosmótico. Es decir, que el líquido o el contenido tubular es isosmótico con respecto al plasma. Y esto es debido a la permeabilidad que tiene el epitelio al agua y al sol, ¿verdad? Entonces, si vemos la osmolaridad de esta región, debería ser similar a lo que vamos a conseguir en plasma. ¿Ok? Como les comenté, también aquí va a ocurrir cierto grado de secreción. La secreción consta de, digamos, llevar o eh, sí, sacar sustancias del epitelio hacia la luz. Bien,
o de la que está en el vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo pasa al intersticio de célula tubular. Es decir, está haciendo el sentido inverso de la reabsorción. ¿Qué vamos a secretar? Secretamos sales biliares, oxalato, urato, catecolaminas, fármacos, toxinas, productos del desecho, el ácido perminifúrico, etc. Aquí vamos a ver una gráfica extraída del Gaton, donde en esta parte nos determina la concentración del líquido tubular y el plasma. Y esto, la porción o la longitud del túbulo donde está pasando esa sustancia. Es decir, que aquí está comenzando el túbulo contenido proximal y aquí va a terminar. Bien, entonces, ¿qué me representa esta gráfica? Me representa las concentraciones de determinada sustancia a lo largo del túbulo proximal, correlacionándolas entre el líquido tubular y el plasma. ¿Cómo es eso? Todas aquellas sustancias que tengan un valor igual a 1, quiere decir que su concentración en el túbulo es igual a la del plasma. Si tiene un valor mayor a 1, es que tiene una mayor concentración en el túbulo con respecto al plasma. Y si su valor es menor a 1, es que tiene una concentración mayor en plasma con respecto al túbulo. Vamos a ver cada una de ellas. El sodio. El sodio, a nivel del túbulo contenido proximal, cuando ese está reabsorbiendo, cuando está siendo filtrado y todo eso, va a mantener unas concentraciones similares al plasma porque está a nivel de 1, ¿eh? Y va a permanecer constante. Es decir, que el sodio, ¿verdad?, va a tener una concentración aproximadamente 135 o 145 mil equivalentes litros con respecto al plasma. Y la osmolaridad, si vemos, va a permanecer también constante, porque dijimos en la imagen anterior que el líquido, el contenido tubular va a ser isoosmótico con respecto al plasma. Y la osmolaridad está directamente relacionada con el sodio. Eso lo vieron ustedes en Fisio 1 cuando vieron medio interno. Entonces ya sabemos que la osmolaridad y el sodio va a permanecer similar a nivel en todo lo largo del túbulo proximal, va a mantenerse similar a la del plasma. Diferente ocurre, por ejemplo, el cloro tiende a tener un poquito más concentración en el túbulo con respecto al plasma. Pero donde es más importante, o que donde se ve más acentuado, es las referencias que existen en las concentraciones de ureatinina. Evidentemente, la creatinina y la urea, al ser productos de desecho, se van a encontrar en mayores concentraciones en el túbulo con respecto al plasma. Por eso va a ser un valor mayor a 1. Diferente es el bicarbonato, la glucosa y los aminoácidos. Porque a mí me interesa, por ejemplo, reabsorber glucosa, porque la glucosa se reabsorbe un 100%. Entonces, ella se va a ir a lo largo del túbulo contorno proximal, va a ir disminuyendo su concentración hasta llegar a 0. ¿Por qué? Porque esta por el deber ser es que se reabsorba y su concentración va a ser mayor en plasma con respecto al túbulo y por eso es menor a 1. Bien. Entonces ya tenemos túbulo proximal, ya sabemos que se reabsorbe y se secreta. Ahora vamos a el asa de Henle. El asa de Henle tiene dos segmentos, tiene un segmento descendente y un segmento ascendente. El descendente es delgado, que es este que está aquí. Luego tenemos un ascendente que tiene una porción delgada y tenemos la porción gruesa del asa de Henle. Pensamos con el descendente, que es el que está representado de un color amarillo un poquito más fuerte. Ese es un segmento tubular que tiene un epitelio totalmente diferente al que vimos anteriormente. Este es un epitelio que no está tan especializado, las células no tienen un borde en cepillo y en realidad su principal función es la absorción de agua y se va a absorber aproximadamente el 20% de la misma. No obstante, también puede haber una reabsorción de soluto, pero no es tan significativa. Por lo general, que lo que se reabsorbe es urea y sodio. Pero no tenemos, por ejemplo, un alto tasa metabólica, como el túbulo contenido proximal, porque su finalidad es otra. Su finalidad más que todo es absorber agua. Por otra parte, tenemos la porción ascendente delgada del asa de Henle, que es esta que está aquí, este pedacito. Entonces, ella es prácticamente impermeable al agua. Y los solutos se reabsorben, pero en menores proporciones que el segmento que sigue. Bien, entonces tenemos también un epitelio que no está tan especializado, no tiene alta tasa metabólica, etc. Ahora vamos a lo que sí me importa que repasemos con énfasis, que es el segmento ascendente grueso de la Henle, que es el que está representado de color amarillo. Entonces, el epitelio, vemos que la diferencia es significativa, son células que son mucho más gruesas, tienen mayor tasa metabólica, por lo tanto van a tener una mayor cantidad de mitocondrias, tienen su borde en cepillo,
Y ahora la reabsorción va a ser aproximadamente el 25% de sodio de potasio de cloro filtrado. También se van a reabsorber otros ionios, como por ejemplo el calcio y bicarbonato de magnesio. Ya en este punto es casi impermeable al agua. Es decir, que aquí el agua no va a poder ser reabsorbida porque las uniones y las intercelulares son un poco más estrechas. ¿Bien? Y el agua, recordemos en la clase pasada que ella por lo general su movilización es por óxido. Ahora, vamos a ver cómo están las características de esta célula. Entonces, hagamos un zoom. ¿Cómo es el epitelio de las células de la célula sanguínea? Esto que está acá vendría siendo la luz del túbulo y esto es el intersticio, entonces por acá debería estar el capilar. Bien, entonces en la superficie apical de la célula vamos a encontrar un cotransportador que es de sodio cloro potasio, que es este que está acá. Ese cotransportador es sumamente importante. Él me va a permitir que entre sodio 2 iones cloro y un potasio a favor del gradiente de concentración de sodio generado por la bomba sodio-potasio ATPase que está localizada en esta parte de acá. Entonces, una vez que esta bomba me esté generando un gradiente electroquímico de sodio, porque como está sacando sodio, disminuye las concentraciones de sodio intracelular, me va a generar un gradiente eléctrico de menos 70 milivoltios, entonces eso va a permitir que el sodio que está en la luz pase al interior celular, ¿verdad? Tanto de un punto de vista químico como un punto de vista de concentración, y aproveche el cloro y el potasio, por eso es un transportador. Bien, una vez esos iones se encuentran dentro de la célula, el sodio va a salir hacia el intersticio gracias a la bomba sodio-potasio ATPase, y el cloro y el potasio van a tener unas proteínas transportadoras que también van a permitir el paso por diferencia de concentración, ya que el cloro por lo general es un ion extracelular y sale, y el potasio, al ser un ion intracelular, por diferencia de concentración pasa. Bien. También hay mecanismos cotransportadores, este que está acá, que es un cotransportador de sodio-protón. Es decir, que aquí va a aprovechar igualmente el gradiente de concentración de sodio para ingresar al interior celular y va a permitir la salida de protón. Pero verán que esto ya no sería una reabsorción, sino una secreción, porque estoy secretando por el protón. En este caso, este hidrógeno. También vamos a ver una reabsorción que está dada a nivel paracelular de sodio, potasio, magnesio y calcio que ocurre en las uniones intercelulares, que es en esta parte de acá. Y otro elemento importante es que, como lo habíamos mencionado, ya este epitelio es impermeable al agua, o casi impermeable al agua. Esto que está aquí, que en realidad es lo que me interesa que ustedes entiendan y que hace súper énfasis en este cotransportador, es que aquí es donde van a actuarse los diuréticos de asa. No sé si alguna vez han escuchado de la furosemida. También está la bumetamida, entre otros. La furosemida es un fármaco que me va a permitir bloquear este cotransportador. Si yo evito que este cotransportador funcione, voy a aumentar las concentraciones tanto de sodio, de cloro y potasio. Y si recordamos, el sodio siempre va a arrastrar agua. Entonces va a aumentar las concentraciones o la cantidad de agua en la luz y me va a permitir que el paciente orine más. Bien, esto lo utilizamos mucho, sobre todo en pacientes que tengan, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, pacientes que están súper descompensados, que necesitamos forzarle diuresis. Se le administra furosemida. Bloqueamos aquí y entonces el sodio se queda en la luz y permite que el paciente orine. Bien, vamos con el túbulo distal. El túbulo distal lo vamos a dividir en dos porciones. Tiene una porción inicial y una porción final. Entonces vamos a hablar de la porción inicial. Ahí es donde se va a encontrar una estructura que se conoce como mácula densa, que es un conjunto de células que están densamente empaquetadas y van a formar parte de algo que se conoce como el aparato yuxtaglomerular. Y ella me va a permitir el control tanto de la filtración como del flujo sanguíneo. Este segmento es impermeable al agua y a la urea. Entonces, como es impermeable al agua y la urea, se conoce como un segmento diluyente porque estoy aumentando las concentraciones de líquido, en este caso del agua, y empieza a diluirse el contenido de la luz tubular. Ahora, aquí tenemos la mácula densa, ¿bien? Y lo que formaría parte del aparato extraglomerular, pero eso lo vamos a desarrollar mejor en la clase de regulación de la presión arterial. Bien, entonces vamos a ver cómo es el epitelio del túbulo distal en su porción inicial. Aquí tenemos una célula epitelial, tenemos la luz del túbulo y el intersticio. Entonces en la luz tubular vamos a encontrar algo que se conoce como contraportador sodio-cloro.
Él va a funcionar gracias al gradiente de concentración generado por el sodio dado por la bomba sodio-potasio TPasa localizada en la región basal de la célula, ¿verdad? El sodio pasará de la luz al interior de la célula a favor de ese gradiente de concentración y el cloro aprovecha para poder entrar. Bien. A su vez, cuando ya el sodio y el cloro se encuentran dentro de la célula, el sodio saldrá por la bomba sodio-potasio y el cloro saldrá por unos transportadores que se van a encontrar igualmente en la región basal. ¿Qué sucede? Aquí es donde va a actuar los diuréticos tiacídicos. No sé si alguien en su familia han escuchado que es hipertenso y que toma un medicamento que se conoce como hidroclorotiazida. Bueno, ese fármaco lo que va a generar es un bloqueo de este canal. Si yo bloqueo este canal, o sea, evito que funcione, va a aumentar las concentraciones de cloruro de sodio en la luz del túbulo y me va a forzar la diuresis. Bien, eso se utiliza mucho en pacientes, como les digo, hipertensos, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, para disminuir, para aumentar el flujo tubular y así el paciente aumente diuresis. Luego tenemos la porción final del túbulo continuado distal. Esa porción final está constituida por dos tipos celulares que son bastante importantes. Tenemos las células principales y las células intercaladas. Las células principales están caracterizadas por reabsorber sodio y van a secretar potasio, a diferencia de las células intercaladas que van a reabsorber iones potasio en menor proporción y bicarbonato y van a secretar protones. Bien, este punto es casi impermeable a la urea y su permeabilidad al agua está determinada por la estimulación de la hormona antidiurética o vasopresina, que la desarrollamos en la clase pasada, si se recuerdan, es liberado por la neurohipófisis, que entra en contacto con los receptores B2, permite que genere una cascada de señalización intracelular, la guaporina, la expresión, todo eso. ¿No? Eso es lo que quiere decir esta parte de acá, la antidiurética. Bien, entonces hacemos un al epitelio, ¿verdad? Y vamos a hablar de cada una de las células. Tenemos las células principales. Las células principales, como le habíamos dicho, ellas lo que me van a permitir es reabsorber sodio, regulado por la aldosterona, y van a secretar potasio. ¿Cómo ocurre todo esto? El sodio básico, como la gran mayoría de la reabsorción, es gracias a la bomba sodio-potasio TPase que se encuentra en la región basal de la célula, genera un gradiente electroquímico y el sodio que se encuentra en la luz entra a la célula. Y de la célula va a salir al intersticio gracias a la misma bomba. Esa bomba va a ser estimulada por la aldosterona. Sabemos que la aldosterona es una hormona que se va a sintetizar por la glándula suprarrenal en presencia cuando hay casos de estimulación por angiotensina 2 o cuando tengamos también aumento de las concentraciones de potasio extracelular, etc. La aldosterona llega al receptor de aldosterona, estimula la bomba sodio-potasio TPasa y me permite aumentar la reabsorción de sodio. Y al mismo tiempo va a permitir la secreción de potasio. ¿Por qué? Porque aquí esto genera un gradiente electroquímico también para el potasio, porque aumenta las concentraciones de potasio intracelular y el potasio, por diferencia de concentración con respecto a la luz del túbulo, va a salir por estos canales que están aquí. Bien, entonces, existen diuréticos también que actúan en esta porción que se conoce como los diuréticos ahorradores de potasio. Tenemos los antagonistas de la aldosterona y los que bloquean el canal de sodio. Los agonistas de la aldosterona tenemos como ejemplo la espironolactona y la espironolactona. Ellos son unos fármacos que me van a inhibir el receptor de aldosterona. Si la aldosterona no genera su acción, no va a permitir que la bomba sodio-potasio TPasa se estimule, por ende no va a permitir la reabsorción de sodio y tampoco va a permitir la secreción de potasio. Entonces, de una u otra forma va a funcionar como diurético y al mismo tiempo va a ahorrar potasio, ¿verdad? O sea, no voy a secretar potasio. También tenemos otros que lo que van a generar es el bloqueo de los canales de calcio, como por ejemplo la amilorida. Ella va a bloquear este canal de sodio y que por mucho gradiente electroquímico que yo estoy generando aquí, si estoy bloqueando la única forma de pasar el sodio de la luz hacia la célula, no ocurrirá y entonces como el sodio arrastra agua va a aumentar la diuresis. Y además, como no está generando un gradiente electroquímico, o sea, no estoy permitiendo la entrada de sodio a la célula, ¿verdad? No me va a permitir tampoco la salida de potasio. Y bueno, esta es una forma para que, claro, nosotros no les vamos a preguntar farmacología, pero esto es un abreboga para cuando el semestre que viene, creo que es el que sea en séptimo más que todo, ustedes ven fármacos a nivel de diuréticos. Entonces, bueno, pero ya tienen una idea de dónde pueden actuar. Luego tenemos las células intercaladas. Las células intercaladas van a tener como la reabsorción, como les había comentado, de potasio y también de bicarbonato. Aquí va a estar representado es la de bicarbonato. Potasio lo veremos un poquito más adelante.
Entonces, también vas a hacer una secreción de protones mediados por una bomba que se conoce como la bomba de hidrógeno ATPase, que es la que se encuentra aquí, que con hidrólisis de ATP va a permitir sacar el protón contra un gradiente de concentración. Pero ahora, ¿de dónde viene ese protón? Ese protón viene gracias al dióxido de carbono. El dióxido de carbono sabemos que es un gas, entonces como es un gas, difunde la membrana. Entonces pasa tranquilazo por allí. Entonces el dióxido de carbono va a unirse con el agua y va a pasar por una enzima que se conoce como anhidrasa carbónica y forma ácido carbónico. El ácido carbónico luego va a escindirse y va a formar bicarbonato y protón. El bicarbonato por lo general se reabsorbe y el protón lo que va a hacer es eliminarse. Esto es clave para el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho dióxido de carbono, por lo general se tiende a la acidosis. Y el riñón es un órgano que me va a generar un control ácido-base. Entonces, cuando entra el dióxido de carbono, lo que va a sacar es bicarbonato para disminuir esa acidosis y colocar un ambiente más alcalino. Bien. Y otra cosa importante es que por cada protón, ¿verdad? Secretado, queda disponible un bicarbonato, uno a uno. Por último, tenemos el conducto colector. Entonces, en el conducto colector se va a reabsorber menos del 10% del agua y del sodio filtrado. Además, van a ser capaces de reabsorber iones cloro y también bicarbonato. El epitelio son células cúbicas, ven que las características son muy diferentes. Su epitelio no es tan especializado, o sea, no tiene tantas prolongaciones, su superficie de contacto es menor, ¿verdad? Y tiene menores mitocondrias porque su actividad metabólica es bastante reducida. Las características especiales de este segmento es la permeabilidad que tiene hacia la urea, ¿verdad? Las secreciones de iones de protones en contra de un gradiente de concentración y la permeabilidad al agua que está controlada por la hormona antidiurética, como ya hemos visto. Algo que me interesa que sepan es la permeabilidad a la urea, que al contrario que el túbulo colector cortical, el conducto colector medular es permeable a la urea, ya que existen transportadores de ureas especiales que facilitan la difusión de la urea a través de las membranas luminales y las membranas vasolaterales. ¿Bien? Esto que está acá es una pequeña ecuación que me va a determinar la reabsorción tubular. Entonces, ya hemos visto ecuaciones en clases anteriores de cómo determinar, por ejemplo, el filtrado, cómo determinar la reabsorción. Bueno, sí, el filtrado. Aquí lo que vamos a ver es cómo vamos a determinar la reabsorción tubular. Entonces, la carga reabsorbida, yo quiero saber qué tanto ha regresado al sistema. Bueno, la carga reabsorbida va a ser igual a la carga filtrada menos lo que excreta. Entonces, ¿cómo lo puedo determinar? A través de esta ecuación. La carga reabsorbida va a ser igual al filtrado glomerular por la concentración plasmática, que vendría siendo equivalente a todo lo que estoy filtrando, menos la carga excretada, que es la concentración en la orina por el flujo de orina. Y la unidad medida, por ejemplo, en miligramos por minuto, millimol minuto, miliequivalente. Como les dije, la segunda parte de la presentación es regulación del potasio. Entonces, sabemos que el potasio es un ion netamente intracelular, que aproximadamente el 98% se encuentra dentro de la célula y el 2% fuera de la misma. Entonces, el potasio sufre modificaciones en sus concentraciones intra o extracelular o es modulado gracias a determinados procesos de determinadas sustancias. Comenzamos entonces con la primera, que es la insulina. Si recordamos, la insulina es una hormona que es secretada por las células beta pancreáticas, ¿verdad? Que va a tener como función permitir el paso de la glucosa que se encuentra en la sangre hacia el interior de la célula, empezando las GLUT y todo eso. ¿Qué sucede? La insulina, perdón, cuando pasa la glucosa hacia el interior de la célula, lo hace acompañada de potasio. Por eso la insulina está involucrada en la regulación de este ion. ¿Qué pasa en los pacientes que, por ejemplo, tienen un estado hiperglicémico, una cetosis diabética, que tienen un estado de aumento de las concentraciones de glucosa en la sangre por déficit de insulina? Entonces son pacientes que pueden atender a la hiperpotasemia porque hay mucho potasio fuera, porque no hay insulina que me permite no solamente la entrada de glucosa, sino la entrada de ese potasio. Bien, entonces por eso es importante pedirle los electrolitos a pacientes que tengan condiciones como estados hiperosmolares hiperglicémicos o cetocidosis. Vamos con la aldosterona. La aldosterona, que ya le hemos mencionado mucho, es una hormona que va a ser secretada por la glándula suprarrenal, que me va a permitir regular la secreción de potasio. Ven, las células principales, ya lo vimos ahorita.
es una hormona que va a dependerse de su liberación de la presencia o no de angiotensina 2 o dependiendo de las concentraciones extracelulares de potasio. Bien. También un estímulo beta-adrenérgico es importante para la regulación de las concentraciones de potasio. Es bastante particular este evento porque cuando se estimula el receptor beta por X-catecolamina, va a permitir que se estimule la bomba sodio potasio TPasa. Si yo estimulo la bomba sodio potasio TPasa, el potasio que está extracelular va a ingresar al interior de la célula. Entonces, aunque suene particular, ¿verdad? En pacientes que tengan hiperpotasemia, es decir, que tengan concentraciones altas de potasio dentro en sangre, se les indica, una de sus indicaciones, además de la insulina, también es la utilización de betagonistas, como por ejemplo el salbutamol. Se les coloca salbutamol al paciente porque el salbutamol es un agonista de los receptores beta y me va a permitir que estimule la bomba de potasio TPasa y el potasio entre el interior de la célula. Esos son casos de pacientes que tengan, por ejemplo, hiperpotasemia. Bien. Las alteraciones ácido-bases también, pues las acidosis metabólicas aumentan la concentración extracelular de potasio y las alcalosis metabólicas disminuyen las concentraciones de potasio extracelular. La lisis. La lisis celular también. ¿Por qué? Porque si dijimos que el potasio se encuentra en mayores concentraciones a nivel intracelular, si hay una ruptura de esta célula va a liberar todo su contenido hacia el exterior y entre ellos el potasio. El ejercicio externo también, porque eso va a generar la liberación de potasio en el músculo esquelético hacia el exterior e incluso me puede generar una hiperpotasemia leve. La osmolaridad, por otro lado, también, cuando yo aumento la osmolaridad, como por ejemplo en caso de deshidratación, eso va a generar un aumento del potasio intracelular, favoreciéndose la difusión de potasio hacia afuera, generándome una hiperpotasemia. ¿Bien? Ahora, seguimos con la regulación del potasio y vemos cómo va a sufrir sus concentraciones, la concentración del mismo a lo largo de la nefrona. Se va a filtrar al día 756 miliequivalentes de potasio. Se va a reabsorber aproximadamente 65% en el túbulo contorneado proximal, que sería lo equivalente a 491 miliequivalentes día. También se va a reabsorber aproximadamente un 25-30%, aquí dice 27 como es un punto medio, ¿verdad? Que son lo equivalente a 204 miliequivalentes día de potasio. Y en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, se van a secretar aproximadamente 31 miliequivalentes día, que es lo equivalente a 4% de lo que se excreta. Cuando llega al final, eliminamos aproximadamente 12% de potasio, que es lo equivalente a 92 miliequivalentes día. Ven que se filtra mucho, pero se reabsorbe bastante, aunque también se secreta. Okay. Ahora, vamos a ver cómo ocurre un repaso en realidad de cómo ocurre esta reabsorción y esta secreción y cómo se va modificando a lo largo de la nefrona ese potasio. Entonces comenzamos con el túbulo proximal, como les digo, es una especie de repaso. ¿Por qué? Porque aquí el potasio se va a reabsorber gracias al gradiente generado por el sodio. Bien, entonces él de manera pasiva pasa por el intersticio, ¿verdad? Hacia luego para recuperarse a nivel del vaso sanguíneo. Ok. También ocurre por arrastre de solvente, que es un movimiento de masa de agua y solutos a través de las uniones intercelulares, como se lo estoy comentando. Y el gradiente electroquímico entre la luz y el intersticio, porque la luz tubular es eléctricamente positiva a comparación del intersticio, que si se la comparan uno con el otro es eléctricamente negativo, entre comillas. Y el potasio tiende a ir, como él es positivo, tiende a ir hacia el intersticio. Bien. Otra parte de la reabsorción ocurre en la asa de Henle, ya sabemos, por ecotransportador sodio-cloropotasio y químico potasio. Fácil. Esto va a ser independientemente de la ingesta de potasio. Se come mucho, se come poco potasio, igual se va a reabsorber con la misma intensidad, tanto en el túbulo contorneado proximal como en la asa de Henle. El túbulo distal y colector también va a ocurrir reabsorción, pero en las células intercaladas. Entonces, en las células intercaladas, como les había comentado, ocurre durante la absorción de potasio. Esta es una imagen que vemos que no es del grito. Acá está la luz tubular y aquí se va a encontrar la sangre, o sea, el intersticio y la sangre. Entonces, como aquí se reabsorbe potasio, ocurre solamente cuando hay pérdidas muy acentuadas
Y se va a hacer gracias a un mecanismo de transportador que es una ATPasa protón-potasio, donde va a permitir la secreción de protón y la entrada de potasio en control de gradiente de concentración. Y ese potasio, cuando está dentro de la célula, va a salir por unos canales que se van a encontrar en la región basal. Eso ocurre en las células intercaladas. Hasta aquí la reabsorción. La secreción, por otra parte, igualmente en el túbulo distal y colector, ocurre en las células principales, que constituyen aproximadamente el 90% del epitelio. Entonces, ese potasio, aquí vemos que la imagen sigue invertida, aquí tenemos la luz de intersticio, por acá hay capilar. El potasio va a ser secretado gracias al gradiente de concentración generado por la bomba de potasio ATPasa, porque aquí yo voy a aumentar las concentraciones de potasio intracelular y la diferencia que hay potasio aquí, que es menor, permite que el potasio salga a la luz. Entonces hay factores que van a controlar esa secreción. La actividad de la bomba de potasio ATPasa, naturalmente, el gradiente electroquímico generado por la misma y la permeabilidad de la membrana luminal hacia el potasio. Esto ocurre en la célula principal. Bien. Entonces esa secreción de potasio va a estar regulada por 4 cositas. Tenemos, 1, la dieta. Todo paciente o toda persona que tenga una alta dieta, consumo de potasio, evidentemente si yo como mucho potasio voy a eliminar mucho potasio. Entonces el aumento de las concentraciones plasmáticas va a generar un aumento de la actividad de la bomba de potasio ATPasa. Si aumento la bomba de potasio ATPasa, voy a aumentar las probabilidades de secretar potasio. Además, cuando yo aumente las concentraciones plasmáticas de potasio, va a permitir que se estimule la aldosterona, o sea, la hormona. Se libera la aldosterona estimula ATPasa, bomba de potasio, permite que se secreten más potasio a nivel de las células principales. Bien. Mismo sucede aquí, la aldosterona va a permitir la regulación de la secreción porque va a generar incluso un aumento de la permeabilidad del potasio a nivel de las células principales, estimula la bomba de potasio de ATPasa y va a controlar las concentraciones plasmáticas. Entonces, este es un flujograma. Vemos que si yo como mucho potasio o alimentos que tengan alto contenido de potasio, naturalmente aumenta las concentraciones plasmáticas de potasio. Y eso es un estímulo para liberar aldosterona. Y asimismo, si yo aumento las concentraciones de potasio, va a generar un aumento de la secreción de potasio a nivel de los túbulos corticales. Y la aldosterona, aún así, va a estimular más este proceso. Y luego vamos a ver que al final la excreción de potasio va a ser significativa. También tenemos algo que es el flujo tubular. Cuando hay un aumento del volumen de líquido, de contenido a nivel del túbulo, va a estimular la secreción de potasio. Bien, este mecanismo es dado porque cuando se secreta potasio en la luz tubular, la concentración luminal, ¿verdad?, aumenta. Y eso va a reducir la fuerza atractora de difusión potasio a través de la membrana luminal. Bien, si se aumenta el flujo tubular, el potasio secretado, ¿ok?, fluye continuamente por el túbulo de manera que el aumento de la concentración de potasio luminal se va a ver minimizado. Eso va a generar un efecto de equilibrio. Ocurre un efecto de equilibrio. Porque al aumentar la concentración de sodio, se reduce la secreción de aldosterona, reduciéndose el potasio, pero es gracias al flujo tubular alto que se mantienen las concentraciones normales. Bien. Lo otro es los protones, las concentraciones de iones y hidrógeno, que también ocurre en casos de acidosis o alcalosis. La acidosis prolongada, ¿verdad? Cuando un paciente está en acidosis, eso va a generar produce un incremento en la secreción de potasio. Bien, ya que se inhibe la reabsorción tubular proximal de cloruro de sodio y de agua. Entonces eso lo que va a generar es un aumento de volumen que llega a nivel distal, y como yo estoy aumentando el volumen que está llegando a nivel distal, es un estímulo para la secreción de potasio. Entonces, es por esa razón que puede ocurrir un aumento de la secreción de potasio por secreción de iones. ¿Qué factores? Esto es una forma de resumen. ¿Qué factores me van a generar una reducción de potasio extracelular y factores que me van a aumentar el potasio extracelular? ¿Verdad? Lo que me reducen es la ingesta de potasio, la insulina, la aldosterona, la alcalosis, la estimulación simpática betadrenérgica y la disminución de la osmolaridad extracelular. El aumento de potasio extracelular está dado por el déficit de insulina, el déficit de aldosterona, la acidosis, la lisis celular, el bloqueo betadrenérgico, el ejercicio extenuante y el aumento de la osmolaridad extracelular. ¿Sí? Bueno,
Esto es todo. Cualquier cosita pueden escribirme para las dudas. Y bueno, muchachos, espero que de verdad tengan un muy bonito día.